Mateo capítulo 5, hermanos, vamos a leer versículo 17 en adelante, hermanos. El día de hoy, hermanos, en este día vamos a estar viendo dos temas importantes para nuestra vida cristiana, centralizados, hermanos, en nuestro ser, centralizados en las luchas que normalmente, hermanos, nosotros tenemos en el alma. Va a ser capítulo 5, 21 al 26, hermanos, ¿sí? Y vamos a ver un primer tema, hermanos, que tiene que ver con esas luchas que nosotros tenemos en nuestra alma, esas batallas que enfrentamos día a día y que muchas veces, hermanos, son dañinas para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual. Mateo capítulo 5, por favor, 21 al 26, está centrado el mensaje que vamos a estudiar en este día. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Vamos a ver, hermanos, el día de hoy el tema batallando con la ira. Batallando con la ira. Y vamos a ver qué es lo que Jesús nos dice, hermanos, referente a este pecado de la ira. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos y pídale al Señor que hable a su vida. Yo no conozco su vida, yo no conozco su privacidad. Yo no sé cómo usted reacciona ante situaciones de gran presión, pero hermanos, yo creo que todos nosotros, y si vamos a la luz de la Biblia, todos nosotros batallamos con esto. Señor, bendice tu palabra que va a ser expuesta en esta mañana. Señor, te pedimos y te rogamos tu presencia, tu gracia. Habla nuestra vida, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a quitar de nuestra vida toda actitud, toda acción que va contraria a tu palabra. Señor, ayúdanos a crecer espiritualmente, ayúdanos a darnos cuenta de nuestra necesidad de ti. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, de la necesidad que tenemos de tu gracia. Y habla a nuestro corazón, Señor. Habla a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, hermanos, en esta sección del Sermón del Monte está dando a cada uno de sus oyentes una interpretación correcta o una interpretación adecuada acerca de la ley mosaica. Los rabinos de ese tiempo y los fariseos y los escribas habían centralizado los mandamientos o la ley mosaica bajo simples observaciones de acciones externas. Un fariseo, por ejemplo, consideraba que él no estaba violentando el mandamiento de no matar por el acto de que no le habían quitado la vida a una persona, por no haber cometido la acción de quitarle la vida a una persona. Y ellos decían que habían cumplido con el gran mandamiento, con este mandamiento de no matar, puesto que ellos no habían cometido o no habían realizado una acción de homicidio. Cuando vamos a la luz de la vida cristiana, nosotros vivimos de una manera muy similar a los escribas y fariseos en la siguiente forma. Nosotros vemos muchas veces las deficiencias de nuestra vida
y solamente las centralizamos a la luz de lo que vemos exteriormente, pero muy pocas veces nosotros llegamos a profundizar en el problema general que está detonando u ocasionando esas acciones, que son lo que la Biblia describe como los problemas del corazón. Nosotros vemos el problema y hacemos lo que hace una persona que pretende quitar un árbol. Cuando usted pretende quitar un árbol, usted nunca va a poder quitar un árbol desde las ramas, porque solamente va a quitar una parte del problema. Vamos a decir, usted se acordará que aquí nosotros en la iglesia afuera teníamos unos moros o moras, no sé cómo se llamaba, y era un árbol sucio en cuanto a que tiraba mucho de la mora y se juntaban los animales, los insectos, las moscas, y era un problema las moras, sobre todo en los cambios de temporada. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces hacíamos para tratar de solucionar el problema? Podarlo. Pero cuando tú quieres quitar un árbol, tú no puedes, no es suficiente y no basta con solo podarlo. No basta con solamente quitarle la mitad del tronco. Para que tú puedas sacar el problema, para que tú puedas quitar un árbol por completo y hacer un trasplante, tú lo que necesitas es sacar el árbol desde la raíz, eliminar todas las líneas de raíz que pueda haber para que no crezcan lo que se conocen como los vástagos, que son esas pequeñas raíces que crecen derivadas de la misma raíz. Muchas veces nosotros queremos ayudar o solucionar nuestros problemas personales y queremos quitar las ramas del árbol, queremos quitar los troncos del árbol, pero muy pocas veces entendemos o quitamos la raíz del verdadero problema. La ira, hermanos, es un problema del corazón. Y Cristo lo que está aquí enseñando es que el homicidio como tal, cuando Moisés escribió acerca del mandamiento de no matarás, Moisés no estaba centralizando su mandamiento en la acción de quitarle la vida a otro de forma externa. Moisés estaba enseñando, y la ley, lo que la ley regulaba era las intenciones verdaderas del corazón. Por eso vemos ahí en el versículo 27 cuando Jesús dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. Porque Jesús nos está enseñando que el mandamiento de la ley lo único que hace es regular la conducta, pero al mismo tiempo disparar o atacar la verdadera intención del corazón. Es por eso que los escribas y los fariseos tenían una falsa percepción de pureza, o lo que ellos llamarían de santidad o de obediencia a la ley, porque ellos centralizaban la ley solamente en acciones externas. No he matado, no me he acostado con ninguna mujer, entonces yo he cumplido estos dos mandamientos. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia y cuando vamos a lo que Jesús nos enseña, cuando Jesús desnuda verdaderamente lo que sucede dentro del corazón del hombre, nos vamos a dar cuenta que estos mandamientos los hemos violentado desde hace mucho tiempo. Usted puede estar hoy aquí sentado diciéndole a su esposa: yo te he sido fiel, porque quizá usted no ha tenido una relación sexual con una persona físicamente, pero si vemos su historial telefónico, ¿qué encontraríamos en ese historial? ¿Pudiera usted decir realmente a su esposa: te he sido fiel en el término general de la palabra? Y podemos decir lo mismo del homicidio. Si yo preguntara aquí, ¿quién de aquí ha sido un homicida? Yo creo que ninguno levantaría la mano, tal vez. Porque usted está centralizado a la acción de quitarle la vida a una persona. Y usted dirá: yo no le he quitado la vida ni a un animalito siquiera. Pero si yo le preguntara a usted cuántas veces se ha enojado con su hermano, yo creo que todos levantaríamos la mano. Y entonces, según la Biblia, según Jesús, todos hemos sido culpables de homicidio. Entonces, hermanos, la ira es un pecado que está en el interior del ser humano, que es un pecado que todos nosotros, sin excepción, batallamos, porque todos nos enojamos, pero que muchas veces, hermanos, el pecado de la ira no ha sido tratado de manera eficiente. Personas han tratado de erradicar la ira a través de meditación, yoga, a través de algún otro tipo de ejercicio. Sin embargo, hermanos, la ira no es algo que se erradica por medio de ejercicios de meditación, de pulsos, de respiraciones, de inciensos, de aromaterapia.
La ira es un problema del corazón caído del hombre que necesita ser quitado y que necesita ser visto como lo que la Biblia lo describe, un pecado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a las personas hablar del alcoholismo como una enfermedad? Es que está enfermo, tiene alcoholismo. No, el alcoholismo no es una enfermedad, es un pecado. La pornografía no es una enfermedad, es un pecado. La ira no es una enfermedad, es un pecado. Y cuando no tratamos el problema como lo que es, no podremos extirparle raíz el problema de nuestra vida. Ahora, la ira es algo con lo que todos nosotros vamos a tener que afrontar a lo largo de nuestra vida. Todos nosotros nos vamos a sentir molestos, disgustados por alguna razón en particular. Hay cosas que no nos gustan, hay cosas que nos molestan, hay cosas que nos indignan. El problema de la ira es que ese sentir, ese pensar, esa adrenalina que viene a nosotros o que percibimos nosotros, no la hemos sabido controlar. Hermanos, hemos estado frente a matrimonios a punto o al borde del divorcio, donde ya ha habido agresión verbal, donde ha habido agresión física, porque no han aprendido a controlar el temperamento. Y cuando tú ves el problema en sí, cuando tú ves la raíz del problema, qué motivó, qué inició la discusión, te vas a dar cuenta que era algo insignificante. Pero entonces, ¿por qué de eso insignificante se convierte en algo tan grande? La ira tiene mucho que ver. Ahora vemos, hermanos, vamos a primeramente a definir lo que es la ira. Es complicado tratar de definirla, pero vamos a intentar hacerlo. Y la palabra, hay dos palabras griegas que se utilizan para hablar de la ira o el enojo en el Nuevo Testamento. La primera palabra griega que encontramos es la palabra griega tumó. La palabra griega tumó nos habla a esa pasión o a esa reacción del momento, ese disgusto que se nos ha generado por alguna situación desagradable que pasamos, por algo que no nos gustó, por algo que no nos agradó, pero que solamente se queda en el disgusto. Entonces la palabra tumó es más como me siento disgustado, me molestó, me indignó, me hizo sentir mal esto que he vivido, pero queda ahí. Y esa es la palabra que usa Pablo cuando dice airaos, pero no pequéis. Es decir, un disgusto natural, normal. Hermanos, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y hay cosas que nos disgustan, que nos parecen incorrectas, y eso hasta ese momento es un enojo no pecaminoso, es un sentir de disgusto, nada más. Pero la palabra que utiliza Jesús, en versículo 22, es la palabra griega ergizo. Y la palabra griega ergizo habla de un enojo que ya se ha dejado cultivar, un enojo que ha crecido y que lleva a una concreción premeditada. Entonces lo que la palabra ergizo nos dice es un enojo que ya se cultivó, se quedó ahí, ha ido creciendo el enojo y nos lleva a tomar decisiones, acciones, nos lleva a actuar de cierta manera, gobernados, controlados, bajo el sentir o el impulso de ese enojo. Note que la palabra tanto tumó como ergizo hay similitud porque hay un disgusto, pero el tumó se queda en disgusto nada más, lo dejo pasar. Ergizo es accionar, algo ya está cultivado ahí, ya no es solamente incomodidad, inconformidad, hay algo más allá. Quiero que vaya, hermanos, ahí a un ejemplo de lo que es ergizo, Proverbios capítulo número 14, verso 17. Proverbios 14, 17. Quiero que usted vea cómo se ve ergizo en la vida de una persona. Proverbios 14, 17. Si lo tiene ahí, por favor, me indica. Amén. Gracias, hermanos. Si alguien me lo puede leer, por favor, hermanos, te lo agradezco. Alguien ahí con voz fuerte que lo lea. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Vea que
el proverbista dice, el que fácilmente se enoja, ¿hará qué, hermanos? Hará locuras. Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Y esto es interesante, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora es interesante lo que dice tanto el proverbista como Pablo. Primero, el proverbista dice que el que se enoja va a reaccionar, va a actuar, y utiliza el término locura. ¿A qué se refiere con locura? No quiere decir que la persona que se enoja está loca. Lo que quiere decir es que una persona controlado, gobernado, dirigido por el enojo, por ese impulso que hay en su ser, va a cometer acciones, ponga atención, va a cometer acciones que en un momento de razonamiento no haría. ¿Sí estamos ubicados, hermanos? Cuando alguien se enoja, tiene la capacidad de hacer cosas que de manera reflexiva y de manera tranquila él no haría. Vemos en nuestra sociedad, en las noticias, hombre mató a su mujer porque la encontró con alguien más. O hombres se pelearon y gracias hermano, y por causa de eso el otro le dio un golpe y murió, se desnucó. Este tipo de noticias nos deja ver algo. Hubo enojo de por medio, hubo una ira de por medio, pero que ese enojo controló, dominó, gobernó tanto a la persona que lo llevó a cometer una acción de la cual él no hubiera cometido en sus 5 sentidos. Él no planificó asesinar a una persona, ella no planificó hacerle daño a sus hijos, o no planificó, nunca un hombre planificó, voy a golpear a una mujer, no lo planificaron, se dejaron llevar por lo que ya había en ellos, enojo. Ahora, hemos escuchado la famosa frase de, es que fulanito de tal me lleva a la ira. Yo creo que muchas veces nosotros, si somos honestos, en nuestra vida hemos usado ese término. Es que es que me haces enojar. Es que me llevas al coraje. Déjeme decirle una cosa, hermano. Suena bien, suena justificable, pero no lo es. Porque el enojo es una reacción egoísta de la persona que la comete. Porque nadie es culpable, escúchenme hermanos, nadie es culpable de lo que ya me está sucediendo en mi corazón. Por ejemplo, me acaban de entregar esta botella de agua. Si yo le oprimo, si yo le ejerzo presión a la botella de agua, por supuesto que voy a hacer que la botella explote su líquido por la presión que está. Y lo que va a saltar, lo que va a chispar es todo el agua que tiene dentro. Pero yo no soy el que causó lo que tiene dentro la botella. Yo solamente le ejercí presión. Las personas no son responsables de nuestro accionar. Ellas solamente le han ejercido presión. Las situaciones de la vida, personas a lo mejor que nos han lastimado en el pasado, personas que no han sido muy gratas para nosotros, lo único que han hecho en nuestra vida es hacer presión. Pero la decisión de accionar, el actuar, la voluntad, la pusimos nosotros. Si esta botella no tuviera nada dentro y yo la presiono, no me puede sacar nada porque no tiene nada dentro. Pero al hacerle presión a esta botella va a expulsar lo que esta botella tiene dentro. Mis hermanos, las personas no son responsables de nuestros arranques de ira, somos nosotros los que tenemos ese problema. El mundo solamente va a hacer presión. A Jesús le hicieron presión. Lo injuriaron, lo golpearon, lo azotaron, hablaron falso testimonio contra él en su presencia. Lo llevaron al borde de la humillación y por más presión que hicieron, Jesús no respondía con maldición. Cuando lo amenazaban, dice Pedro, él no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, porque había presión en la vida de Jesús. Sin embargo, Jesús lo vemos en su vida y nos enseñó algo. ¿Qué dijo Jesús que aprendiéramos de él, mis hermanos? Que fuéramos mansos y ¿qué más? Y hablamos de la mansedumbre, estamos hablando de esa capacidad de mantener el control de nuestra acción.
Entonces vamos a ver, hermanos, qué significa la ira. Y hay un libro que se llama Desarraigando la ira, del autor Robert D. Jones. Si lo puede comprar, cómprelo, es un excelente libro. Y él define la ira de la siguiente manera: la ira es el juicio moral negativo con el que respondemos de forma activa y con todo nuestro ser a algo que nos parece mal. Primero, Robert Dillon dice que la ira es una respuesta activa. Esto quiere decir que la ira es una acción. No es pasiva, es activa, es una acción que cometemos, es algo que nosotros propiciamos, es algo que nosotros reaccionamos, apela a nuestra voluntad. En segundo lugar, la ira es una respuesta activa que damos con todo nuestro ser, es decir, que involucra todo lo que somos, nuestros pensamientos, todas nuestras emociones, todas nuestras dolencias, todas nuestras carencias, todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma están involucrados en la ira. No sé si usted ha visto dibujos o cómo ejemplifican la ira en una persona, lo pintan de color rojo, y no sé, en el sur creo que dicen, te pusiste verde del coraje, no sé por qué el verde, pero bueno, vamos a entender ahí que son miopes. Nosotros lo vemos rojo y ellos lo ven verde. Pero ¿por qué alguien se pone colorado cuando se enoja? Bueno, porque tu cuerpo está también involucrado cuando alguien está sumamente molesto. Las pupilas se dilatan, la presión arterial sube, los latidos del corazón son más fuertes cuando una persona está molesta que cuando no lo está. Tu cuerpo está involucrado, tus órganos lo sienten, tu hígado, tu páncreas, tu esófago, tu intestino, todo tu cuerpo resiente cuando tú estás con ira. No sé, hermano, mira, hermanos, y vamos a ser honestos, no sea puritano. Si usted se ha enojado al mismo grado en el que yo he sentido enojado, cuando yo me he molestado, hasta me ha dolido el estómago. Hasta diarrea da. Porque todo nuestro cuerpo va involucrado en esa sensación de la ira. Entonces, es una respuesta activa, es algo que hacemos, ya sea con el pensamiento, ya sea con la boca, ya sea con las manos. Es algo que involucra todo nuestro cuerpo, todas nuestras emociones, todo nuestro sistema nervioso. Y es una respuesta contra algo. Algo me lo hizo pasar. Algo hizo presión. Algo lo provocó. Algo lo detonó. Algo lo causó. Algo me ha llevado a externarlo, a expresarlo de esa forma. Nadie es el culpable de esa ira que usted tiene, pero sí hay presión que la ha expulsado, la ha oprimido. Es como una olla de vapor que usted pone a calentar, y cuanto más caliente está, la olla explota, saca todo el humo, saca toda la concentración que hay de gas allá adentro. Entonces, mis hermanos, la ira es algo que hacemos, que involucra todo nuestro ser y que lo hacemos con una razón, hay un motivo. Nadie se enoja por la nada, hay un motivo. Ahora, ¿de dónde viene la ira? Marcos 7, por favor, 20 al 23. Rápidamente, hermanos. Marcos 7, 20 al 23. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Marcos 7, 20 al 23. Mire lo que dice la escritura. Marcos 7, 20 al 23. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia, la necedad. Todos estos males vienen de dentro y contaminan a la persona. Hermanos, la ira nace, y la raíz de la ira radica en lo profundo de nuestro corazón. Todos nosotros tenemos una batalla con la ira, con el enojo, y todos nosotros podemos llegar a sentir la presión en diferentes formas.
Hermanos, hay personas que tienen una capacidad para soportar la presión y hay personas que no tienen la capacidad de soportar presión. Ahora, mi pregunta es la siguiente, iglesia, hermanos, para que hagamos una evaluación personal. Y en este momento, hermanos, sobre todo matrimonios, no quiero que se conceda, a mi esposa sí es bien iracunda, pastor, qué bueno que le está diciendo. No, esto es para usted, esto es para ti. Ponte a pensar, ¿cómo reaccionas tú cuando alguien, y sé honesto contigo mismo, cómo reaccionas tú cuando alguien habla mal de ti enfrente de ti? ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien que tú ayudaste, alguien a quien tú auxiliaste, no te da las gracias? ¿Cómo te sientes cuando vas manejando y alguien se mete a tu carril? ¿Cómo reaccionas cuando estás formado en la fila del puente libre y alguien se mete? ¿Cómo reaccionas cuando un carro se pasó el rojo, pero el de vialidad nada más te agarró a ti? Hermano, estoy poniendo ejemplos normales de la vida real. La pregunta no es, aunque hay cosas aquí que nos parezcan obvias, ridículas y de risa, ¿cómo reaccionamos ante la presión? Hay personas que no necesitan que le hagas una gran presión, poquita presión, muy mínima presión. Y eso hay un problema. Cuando nosotros no tenemos la capacidad de soportar la presión y explotamos ante la presión, hay un problema. No es la persona que la ejerció, en mí hay un problema. Si está aquí, hermanos, siempre tenemos los seres humanos la tendencia de culpar a todos de nuestros problemas. Es que me hicieron enojar en mi trabajo, por eso ando de malas. No. En tu trabajo hay presión. El que se decidió enojarse fuiste tú. ¿Qué sucede? Bueno, no recuerdo bien el pasaje bíblico, pero lo voy a parafrasear, ahí si alguien lo tiene, ahorita me lo da. Las pequeñas moscas echan a perder el perfume de un perfumista, dice la escritura. Así una pequeña locura hace desestimar al hombre que era estimado como alguien honorable. Es un proverbio. ¿Qué es lo que? Hay un dicho común en el mundo que dice, el que se enoja, pierde. Pero, ¿se han preguntado por qué ese dicho existe? Es un dicho real y es un dicho sabio. Pero ¿se han preguntado por qué ese dicho existe, el que se enoja pierde? Le voy a decir por qué. Porque la persona que se enoja, que en esa presión explota, es capaz de perder su integridad, su irreprensibilidad, su testimonio, o es capaz de hacer las cosas que jamás pensó que podía hacer en un momento del ojo que le van a traer consecuencias irreparables e irremediables. Mire, varón, hermano, el día que en la ira tú le tocas un pelo a tu esposa, todo cambia. Todo cambia. El día que tú en tu enojo tomas un arma punzocortante y no controlas ese sentir y hieres a tu prójimo, todo va a cambiar para ti. Una pequeña locura, una pequeña mosca echa a perder todo. Por eso es importante que nosotros tengamos cuidado en entender qué está pasando con nosotros. ¿Por qué batallo tanto con la ira? ¿Por qué traigo tanto enojo, tanta ira reprimida? ¿Por qué hay tanto en mi corazón, tanta toxicidad en mi ser? ¿Por qué hay tanto, si me permite la ilustración, por qué hay tanto veneno en mi sangre? Y siempre tenemos la tendencia a culpar a todos de eso. Mis hermanos, debemos entender que ya batallamos con un cuerpo caído. Ya batallamos con una naturaleza pecaminosa que tiene vulnerabilidad, que tiene una lucha interna, que tiene sentires. Y hermano, déjeme decirle otra cosa. No todo lo que tú sientes es correcto. Es que me siento enojado. No todo sentimiento es correcto. No porque tú lo sientas de una manera, no porque tú lo sientas de una forma, quiere decir que está bien. Yo me puedo sentir ofendido si alguien no me saluda.
pero yo soy responsable de si eso yo lo llevo a algo más. ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¿Sí me están oyendo? ¿Cómo se manifiesta la ira? ¿Cómo la podemos ver? En primer lugar, la ira se manifiesta de manera verbal. Vamos a regresar a nuestro pasaje en Mateo 5, favor. Ya definimos un momento lo que es la ira. Ahora a ver cómo se manifiesta la ira. Mateo 5, por favor, versículo 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En primer lugar, vemos aquí que la ira se manifiesta ante una actitud de intolerancia y de molestia contra alguien. Primero empieza con un sentir, con una inconformidad, con un rencor, con algo que mi corazón almacenó, algún sentimiento negativo. Empieza en el pensamiento la ira. La ira no se revela luego en golpes. Eso es cuando ya la ira se consumó. Empieza en pensamiento nada más. Empieza primeramente en incomodidad nada más. Mis hermanos, en este mundo, dice Cristo, que en este mundo es imposible que al hombre no le vengan tropiezos. Y Santiago nos dice que todos ofendemos con nuestra boca muchas veces. Quizá un fariseo podría decir, yo no tengo este problema con este pecado porque yo no he hecho nada con mis manos. Pero lo que está sucediendo en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, aunque las personas no lo puedan ver, Dios lo está viendo. Una persona que cometió homicidio no lo hizo inmediatamente, lo pensó, lo digirió, lo meditó varias veces. La venganza no es una acción que alguien hace de la noche a la mañana, es alguien que alguien planea y dosifica. Es alguien que lo ha ido meditando, lo ha ido pensando con tiempo. Lo ha digerido, lo ha masticado como un chicle, le ha sacado el jugo al pensamiento. Lo ha tenido ahí dándole vueltas en cierto tiempo. Hermanos, la ira comienza en el pensamiento primeramente. Empieza con ese disgusto y al mismo tiempo con un insulto a la persona. Yo recuerdo un niño que estaba siendo disciplinado por su mamá lo había regañado, algo que a él no le pareció, y el niño se fue a su cuarto y alcancé a escucharlo cuando dijo una grosería y dijo, ojalá que se muera. Estoy hablando de un niño de 7 años, ojalá que se muera. Porque en la ira somos capaces de decir o ofender a la persona sin decírselo. Ahora, hermanos, seamos honestos, ¿cuántos hemos hecho eso? No me levante la mano, no quiero saber. Pero ¿cuántas veces no hemos hecho eso? Ojalá y le vaya mal. Ojalá y le pase esto. Ojalá y pague por lo que me hizo. Ojalá y Dios lo castigue. Ojalá y venga de un fuego del cielo y lo consuma. Ojalá y se largue de mi vida para siempre. Ojalá y no hubiera nacido. Ojalá y no te hubiera conocido. Ojalá no me hubiera casado contigo. Ojalá no fueras mi hijo. ¿Cuántas ocasiones en la ira no hemos hecho y dicho esas cosas sin decírselo al prójimo, simplemente pensándolas? Bueno, si usted ha sido alguien que lo ha pensado en algún momento, usted es un homicida según la Biblia. Cualquiera que se enoje contra su hermano. Segundo lugar, la ira se manifiesta, ya no solamente queda la ira en el anonimato del pensamiento, ahora es un ataque, una agresión verbal. Dice Cristo, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable. Es cuando empieza la ira a manifestarse de manera verbal, cuando la persona ya está tan molesta que lo único que quiere es externar lo que está sucediendo en el corazón. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas pasivo-agresivas? Levante la mano. ¿Sí sabe lo que es una persona pasivo-agresiva? A ver, Angelita, ¿qué es una persona pasivo-agresiva? Como tú lo puedes explicar, hija. Yo aquí te traduzco.
Muy bien. Una persona pasivo-agresiva es una persona que no te dice las cosas bajo un estado colérico o un estado de pérdida del control, pero que las cosas que te dice son hirientes. Déjame dar un ejemplo para que lo entienda. Ay, qué bonita te ves, pero como que ese pelo te hace ver más cachetona, más gorda. O sea, primero te dijo que te veas bonita, pero después te aviento el zarpazo. Las personas pasivo-agresivas normalmente son personas que manifiestan su intolerancia, su enojo contra ti, pero no te lo demuestran a través de una actitud colérica o de un enrojecimiento de la cara, pero sí sus palabras son como un golpe de espada. No es una crítica constructiva, no es ayuda, no es el que yo te quiero ayudar, no, es que yo te quiero destruir con mis palabras, pero quiero que se vea lo más útil posible. Te voy a destruir diplomáticamente. Vea lo que dice la Biblia ahí en Proverbios capítulo número 12, versículo 18. Solamente escuche, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Es decir, esta persona pasivo-agresiva es alguien que utiliza sus palabras como un golpe de espada, penetra hasta lo profundo del ser, pero no hay una evidencia en su rostro, en sus gesticulaciones, de que traiga una ira contra ti. Es ofensivo, es altamente dañino para ti. Ahora, todo el mundo aquí podría decir, sí, yo conozco personas. Mi pregunta es, ¿usted es una persona pasivo-agresiva? Quizá a lo mejor no gritas, pero qué tal están nuestros labios con nuestro prójimo? Ay, es que sí me agrada, sí me cae bien, no es malo, pero no sería, no sería alguien con quien yo compartiría mi vida. La verdad es alguien no grato para mí, no me gustaría. Aparte es muy así, y empieza a despotricar contra la persona de una manera tranquila. Jesús utiliza dos términos, aquí dice cualquiera que le diga necio a su hermano, y luego utiliza la palabra fatuo. La palabra necio en arameo era la palabra raca, que es lo que denotaba era una más, raca no es tanto una palabra ofensiva en sí, es más cómo se dice la palabra raca. Es como un menosprecio a la persona, es como decirle a una persona que no vale mucho para ti, es cabeza hueca. Tal vez ese es el sinónimo, la palabra raca, que es lo que usted aquí necio. Es como alguien, está bien tontito, está tonto, no piensa. Pero el desdén con el que se usaba la palabra era ofensivo. No necesitamos decir groserías para ofender a nuestro prójimo, a veces simplemente una actitud de desdén. Hermanos, la ira es tan sutil que hay gente explosiva que rápido explota y hay gente que es pasivo-agresivo. Pero ambos tienen el mismo problema. Ira es ira. Ira es ira. Después llegamos a la ira, ya no es solamente se queda en el pensamiento, ya no solamente es algo verbal, la ira se manifiesta de forma física. Ya hay agresión, ya hay golpes, ya hay deseos de lastimar. Ya no queda solamente en decirle raca a mi hermano, ya queda en darle una cachetada a mi hermano. Ya no queda solamente en afectarlo afectarlo internamente, verbalmente, y ahora ya quiero hacerle daño. Ya quiero y es cuando empieza a entrar este pensamiento en nuestra mente, ¿cómo quisiera darle un trancazo? Si lo tuviera enfrente, hasta verlo me dan ganas de darle un zape. Ay, me llevas al punto en el que te quiero pegar. Ay, cómo quisiera arrancarte esas orejas. Ay, cómo quisiera arrancarte el pelo. Ay, cómo quisiera morderlo. Me da tanto coraje morder. Empieza ya a haber un deseo de hacerle algo a mi prójimo, porque ya no me siento conforme. Estoy tan enojado que quiero justicia a como dé lugar, pero no quiero la justicia de Dios, quiero mi justicia. Y luego vemos violencia intrafamiliar, violencia infantil, violencia marital.
Incluso, y la ira nos lleva al último punto, agresión física y asesinato. Ya perdí el control de mí, ahora a la muerte. La única manera, dice el iracundo, ya en este último nivel, la única manera en la que yo voy a descansar es hasta que yo te vea muerto. Hasta que yo te vea muerto yo voy a descansar. Mientras no. Sea que lo desee o sea que yo lo haga. Y eso se le conoce como justicia por tus propias manos. Yo quiero la medida de mi justicia. Yo soy el juez, yo soy el que está dictaminando qué tanto te tengo que castigar. Si es verbal, si es con el pensamiento, si es físico o si es homicidio. Yo soy el que está determinando con qué sentencia te voy a castigar. Note que la ira es egoísta desde el punto de vista del que el que la siente dice: yo tengo que hacer justicia que me satisfaga a mí. No lo que es correcto. No lo que la Biblia me dice que haga, no, lo que a mí me satisface ya. Y a mí nada me va a satisfacer hasta que no te vea muerto. ¿Alguien ha llegado hasta esas instancias? Por supuesto que sí. Por supuesto que personas han llegado a estas instancias. Ahora, mis hermanos, dijo Jesucristo: cualquiera que haga estas cosas con su hermano será culpable. Es decir, que todos nosotros entonces estamos cometiendo un pecado voluntario delante de Dios. ¿Sí estamos aquí? Estamos cometiendo un pecado voluntario delante de Dios. No puedo yo decir: Dios a mí me bendice mientras yo tenga este sentir contra mi prójimo. No puedo yo pensar que mis oraciones están siendo escuchadas cuando algo de este sentir está en mi corazón. Esto es un pecado. Pero pastor, tengo razones para enojarme. Podemos tener una razón moralmente justa para molestarnos, pero no tenemos razón para los efectos negativos de la ira. Que tú tengas la razón en una discusión con tu cónyuge no te da el derecho a que le tengas que golpear para que puedas ganar una discusión. Que tú tengas que tu esposo te fue infiel y merece un juicio o un castigo de parte de Dios, sí, pero tú no tienes el derecho de arremeter contra su integridad física. Pero es que tengo derecho porque él me engañó. No tienes derecho a hacerle daño a tu prójimo. Por eso el Señor nos dice con toda claridad en Romanos: dejen la venganza en las manos del Señor. Dijo el Señor: mía es la venganza, yo pagaré, porque Cristo dará la justa y merecida medida de castigo que cada pecado amerita. Tú no eres el juez es Él. Cuando nosotros queremos hacerla de juez, nosotros normalmente vamos a hacer más allá de lo que la justicia debería de hacer. Hermanos amados, la ira se manifiesta en estas 4 maneras. Ahora, ¿por qué viene la ira? Número 1, porque nos pegan en nuestro ego. Hicieron algo contra mí, no me gustó, hablaron mal de mí, me levantaron algún falso, no hicieron lo que yo quería, no hiciste lo que yo te pedí. Esto es algo contra mí, hiciste algo contra mi ego. Hiciste algo contra mi orgullo, atentaste contra mi orgullo, me dañaste, afectaste mi orgullo. Segundo lugar, la ira viene cuando las cosas no salen como yo quiero que salgan. Entonces es cuando empezamos a perder el control y resulta que las cosas no salieron como tú las planeaste, pero empiezas a descargar tu coraje con tus hijos, con tu esposa, con la iglesia, con las personas, y entonces tú empiezas a justificar tus acciones diciendo: es que no me salió como yo quería, pero nadie es responsable de eso. Nadie es responsable de eso. La ira viene en tercer lugar cuando no satisfacen mis demandas. Que tienen que ser las cosas como yo las quiero, cuando yo las quiero y como yo las quiero. Mis hermanos, vuelvo a repetir lo que dije al principio y lo repito una vez más para que quede claro en nuestra mente y corazón.
Nadie somos responsables de tus acciones iracundas. Yo hago presión, pero lo que está dentro de la botella, lo que tienes adentro del corazón, eso es tuyo. Eso es tuyo. Y eso es algo que tú tienes que trabajar. Eso es algo que tú tienes que arreglar. Es algo que tú tienes que modificar. Es algo que tú tienes que hablar con Dios. Tienes que arreglar tu situación delante de Dios y entonces darte cuenta de que las acciones y las formas en las que estás haciendo las cosas no son adecuadas, no son correctas. La ira del hombre, dice la Biblia, no obra la justicia de Dios, porque la justicia de Dios opera en base a la medida de su santidad. La ira del hombre opera bajo el desenfreno de nuestra carne mortal. La ira de Dios y la ira del hombre no son lo mismo. Dios nunca actúa de forma arrebatada, inesperada. Dios siempre actúa en base a la cordura de su carácter y a la simetría de sus atributos. La ira del hombre opera bajo la depravación de su carne y de su pecado, bajo el desborde de su sentir, bajo la excitación de su estado anímico. Por eso la palabra ergizo proviene es derivada esa palabra de una raíz que significa que es la excitación o la orgía, porque es un placer, es un desbocamiento de emociones, de pasiones que no se controlan. Mis hermanos, la ira es un pecado delicado porque puede llevar a que perdamos muchas cosas. ¿Cuáles son, número 3, las consecuencias de un hombre iracundo? Número 1, o de una mujer iracunda, es un hombre o una mujer problemática y contenciosa. Son personas que por todo hacen un problema. Porque la mosca pasó, porque no me saludaron, porque no me llevaste una botella de agua, porque no me trajiste lo que yo quería de comer, porque se te olvidó la salsa en los tacos, porque gastaste más dinero del que ya no podíamos gastar. Es decir, es una persona que hace problema y contención por todas las circunstancias habidas y por haber. Segundo lugar, es una persona que aleja a su cónyuge y a sus hijos de él. Las personas iracundas no son gratas en una sociedad. Son personas que terminan quedándose solas. Y le voy a decir por qué. Porque son una metralleta de ofensas. Una persona iracunda pierde el control de su espíritu y empieza a soltar ofensas como un arma de fuego. Y tú que eres una de esto, y tú que eres un del otro, y ustedes también son igual que su madre, ustedes son igual que su padre, ustedes son igual que toda la bola de inútiles, y empieza a soltar un montón de ofensas al grado ni que su cónyuge ni sus hijos quieren estar cerca de una persona así. Un hombre iracundo normalmente termina quedándose solo. Número 3, pierde su influencia en otros, pierde su autoridad con otros. Tú no me puedes decir a mí nada, mira cómo eres, tú no has cambiado. ¿Qué me vas a enseñar tú a mí de la cordura? ¿Qué me vas a enseñar tú a mí de guardar el orden si tú no lo guardas? Es una persona que que crea desconfianza, no es alguien confiable. Es una persona inestable y es una persona orgullosa. Una persona que se enoja fácilmente es una persona que termina quedándose absolutamente solo o sola. Entonces, hermanos, para concluir, ¿cómo podemos entonces abandonar la ira? ¿Cómo puedo yo bíblicamente luchar contra la ira? Número 1, reconoce que la ira es un pecado. Reconoce que la ira es un problema de tu corazón. Reconoce que la ira es un problema de tu alma, no de nadie más. Es que yo soy iracundo porque cuando yo era chiquito mis papás me pegaban muy feo y por eso soy así. No. Tú batallas con la ira porque eres iracundo naturalmente. Tú eres pecador naturalmente. Lo que pasó en tu vida solamente fue presión, nada más. Todo lo demás es tuyo.
Reconoce que el pecado es tuyo. ¿Recuerdas cuando Natán se acercó a David y le dijo, tú eres ese hombre? Que hizo David en ese momento? Cayó de rodillas y dijo, yo reconozco que yo he pecado contra Jehová. Eso es lo que necesitamos hacer, decir, yo soy ese hombre. Yo soy esa persona, yo necesito ese cambio. En segundo lugar, para poder vencer la ira necesitas arrepentirte de ese pecado. Es una conversión del corazón. La ira no es algo que va a venir no es a veces la gente malinterpreta esto y dice, yo voy a orar a Dios que me ayude con la ira, y le digo, Dios, ayúdame con la ira, que cuando venga algo que yo no sienta ganas de enojarme. No, es algo que nosotros debemos aprender a controlar. Por eso la Escritura nos dice que nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros y el fruto del Espíritu opera en nosotros. ¿Cuál es el fruto del Espíritu, mis hermanos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahí está la palabra mansedumbre. La palabra mansedumbre es la palabra macrotumia, que quiere decir mantener la fuerza bajo control. Como domar un caballo de gran fuerza, como domar a alguien arisco y mantenerlo controlado y dirigirlo. Eso es la palabra mansedumbre, es la palabra macrotumia, donde viene la palabra thumos. La capacidad de controlar ese deseo. Tercer lugar, aprende a escuchar antes de reaccionar. Por favor, mis hermanos, cuando vayas a tener o cuando tengas alguna situación, aprende primero a escuchar todo el contexto, aprende a escuchar todos los argumentos que te plantean antes de reaccionar. Lamentablemente, muchas veces somos como una espada afilada, sacamos un montón de objetos, sacamos un montón de argumentos, y como no aprendimos a escuchar, terminamos haciendo un desangradero por todos lados cuando el problema tenía solución rápida. Pero no lo vimos, porque empezamos a alterarnos inmediatamente. Aprende a escuchar antes de hablar. Como dice Santiago, así, ahí tenemos que ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos. Número 4, aprende a hablar menos. Si estás en una condición en el que tú batallas con ese enojo, esa ira, aprende a hablar menos, aprende a no expresarte, aprende a expresarte menos, porque en ese estado, en esa condición, lo único que vas a hacer es equivocarte más. Número 5, aprende a mantener tu vida bajo la dirección del Espíritu Santo. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Hermanos, para eso tenemos al Espíritu Santo, para que nos ayude a controlar nuestro temperamento. Que el Espíritu Santo haga lo que nosotros no podemos hacer, mantener controlado a este caballo de fuerza. Que el Espíritu Santo nos enseñe, nos ayude a mantener un espíritu sosegado, un espíritu de sabiduría. ¿Cómo es un espíritu de sabiduría? Un espíritu que primero reflexiona, analiza, examina, medita y entonces opina, opera, trabaja o reacciona. 2 cosas más. Sana las heridas de tu corazón. Hermanos, normalmente la ira es un problema del corazón que ha sido oprimido por heridas del pasado, amarguras, resentimientos o alguna otra situación. Sana las heridas de tu corazón. ¿Y cómo las sano? Perdona a los que te han lastimado. Para que tú puedas ser una persona sana, necesitas primeramente atender la enfermedad. Perdona a los que te han lastimado. Muchas veces la ira es resentimiento, es amargura de años. Hermanos, ¿has perdonado a tus agresores después de tantos años? ¿Has perdonado a quien te lastimó? ¿Has perdonado a quien te hirió? ¿Has perdonado sinceramente a quien te hizo pasar un mal rato? Hermana, ¿has perdonado a tu esposo de esa ofensa que tanto te ha dolido? Hermanos, yo conozco matrimonios de 50 años, de 40 años, que tienen más de 30 años durmiendo separados porque no se han podido perdonar
heridas del pasado. Viven juntos. Duermen en la misma casa, pero no se toleran, no se soportan. Él no puede sentarse a la mesa a comer porque hasta verlo masticar a ella le cae mal. Ella no puede levantarse a cierto horario porque a él le cae mal. Ella ya no puede hablar de cierta manera porque todo lo que ella diga está mal. Él ya no puede hablar con sus hijos porque todo lo que él dice está mal. La ira nos lleva al punto de que todo lo que alguien me diga, haga o opine, me parece mal. No me gusta escuchar. Todos están mal. Todos son unos hipócritas, todos son una bola de mentirosos, todos defraudan y se convierte en alguien absolutista. Todos están mal, todo está mal, todos son los malos, todos, ahora sí como diría la canción del mundo, nadie me quiere, todos me odian. Nadie está conmigo. Estoy solo, como un ente que anda divagando aquí, nadie me apoya. Nadie me quiere, a nadie le importo. Todas estas, hermanos, son muestras de una persona que batalla con la ira. Necesitamos la gracia de Dios. Cristo dice, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano y entonces vienes y presentas la ofrenda. Si tu hermano te acusa a ti de que tú le hiciste algo mientras van en el camino al juez y al alguacil, reconcíliate con él pronto, antes de que tu hermano llegue y te entregue al juez y el juez entonces te dé una sentencia. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando alguien nos ha ofendido? Llevarlo ante el juez, hermano. Pero al mismo tiempo de llevarlo ante el juez, ponerme de acuerdo con mi adversario pronto. No dejes que ese resentimiento, ese coraje crezca. El mundo es un mundo caído y personas nos van a seguir lastimando a lo largo de nuestra existencia. Es que era la persona que yo más amaba, pero es carne. Es carne. Pero es que es mi bebé, es mi primogénito y me hizo una agachada. Bueno, ese bebé es carne. Es que era mi mamá, es mi mamá. ¿Cómo es posible que mi mamá es carne? Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Hermanos, que Dios nos ayude y si usted de veras está batallando con la ira, es tiempo de ponerse a cuentas con Dios. Ahorita en la segunda sesión vamos a ver batallando con la depresión, así que no se vaya, regresamos a las 12:30. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. El altar está abierto, hermanos. Si Dios ha hablado a su vida, ¿por qué no viene al altar y le pide al Señor ayuda? Señor, yo necesito ayuda. Yo estoy batallando mucho con mi carácter. Estos sermones son para que reflexionemos, para que nos examinemos. No son para ver a otras personas reflejados en ellos. No es para que le digas a tus hijos, mira, tu papá es todo lo que el pastor dijo. No, es para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Todos, hermanos, en oración. Vamos al tiempo de la invitación empezado. Y hermanos, el altar está abierto. Si yo fuera un miembro que estuviera sentado escuchando esto, yo hubiera venido al altar. Porque todos nosotros tenemos este gran problema, este gran pecado. Gloria a Dios por los que están viniendo. Eso no quiere decir que ustedes son los más malos, no. Eso quiere decir que hay humildad para reconocer que necesitamos trabajar. Es humildad para reconocer que yo necesito la gracia de Dios en mi vida y en mi carácter. No es que usted es el iracundo, nadie lo piensa. Yo, por el contrario, veo humildad.
Veo mansedumbre, decir, quiero cambiar, quiero trabajar en esto. Señor, aquí estoy. Yo soy esa persona, yo necesito cambiar. Yo necesito tu gracia. Yo necesito tu fuerza. Yo no puedo. No sé cómo. Te necesito a ti. Hermanos, necesitamos a Dios. Pero también necesitamos